En la casa de Daniel Lacaze, que ofició de vocero de Marcelo Macarrón, tal como recordamos, y cuenta un episodio muy fuerte de abuso sexual. Incluso ella dice que la violó con un arma en la cabeza. Este testimonio muy fuerte cuya primera entrega se publicó ayer en Puntal y que continúa hoy en la edición del diario, marca un poco lo que era esta sociedad, lo que era el poder, lo que implicaba denunciar a alguien del poder por un episodio como estos. Queremos hablar un poco más, que nos cuente un poco más. Estamos en comunicación con Hernán Vaca Narvaja, el periodista que hizo la nota y registró el testimonio. Hernán, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Hernán, contanos un poco la génesis, ¿no?, de cómo esta mujer, el hecho del juicio, de ver los testimonios en el caso de Dalmazo, le revivió un episodio muy doloroso para ella que nunca pudo cerrar porque nunca encontró quien la escuchara, ¿no? Sí, bueno, fue tal como vos decís, este caso, vos sabés que cada vez que hay novedades se mediatiza de una forma tremenda. Ella lo volvió a ver a Daniel Lacaze después de casi 20 años, solamente en una oportunidad se lo había cruzado en un lugar público, pero él no la vio. Y bueno, la presencia permanente de Lacaze en la televisión, antes y después de declarar en el juicio, le removió todo y sintió la necesidad de contar su historia, porque, bueno, han pasado 20 años, pero ella nunca pudo superar lo que le pasó. Lo tiene marcado en el cuerpo, lo tiene marcado en la psiquis, y además sintió mucha impotencia de ver a este hombre declarar que viajó 3 veces al Vaticano a ser bendecido por los 3 papas, por los 3 últimos papas, mientras ella, en absoluta soledad, contenida por su familia únicamente, tuvo que superar semejante episodio de humillación y violencia sexual. Para mí fue muy conmocionante, Marcos. Yo no... Eh, es curioso, ¿no? He tenido mucho protagonismo periodístico en casos policiales, pese a que siempre me dediqué más al periodismo político, pero estos testimonios a los periodistas no nos son indiferentes. Escuchar a esa mujer revivir aquel momento, a uno también lo conmociona y también le da mucha impotencia ver lo que estamos viendo en el juicio, ¿no? Que es realmente vergonzoso lo que está sucediendo. Esta semana se cumplen 2 meses de audiencias y la verdad que el juicio es un mamarracho, no hay por dónde encararlo. Pero al menos, Hernán, el juicio ha contribuido a que estas cuestiones se conozcan, ¿no?, que son, digamos, situaciones no controladas. Si bien el juicio en sí parece ser una instancia bastante controlada, parece ir saliéndose del libreto, algo como por ejemplo este testimonio, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa, Marcos? Que no puede ser que a 15 años del crimen las cosas importantes vuelvan a pasar fuera del ámbito de la justicia. Claro. Es un bochorno. Nos criticaron a los periodistas. A mí me condenaron en 3 instancias judiciales me condenaron a indemnizar a la familia Macarrón, y resulta que la familia Macarrón repite las mismas estrategias, hablando de los amantes de la víctima en vez de hablar de lo que le pasó a la víctima y de por qué Marcelo Macarrón está acusado de ser el instigador del crimen. Eh, Tuvieron el caradurismo. El fiscal Julio Rivero tuvo el caradurismo de pedir los antecedentes policiales de Lacaze. ¿Qué antecedentes? Acá tienen uno, búsquenlo. Está archivado. ¿Y saben por qué está archivado? Porque la justicia no se mete con los poderosos. No se metió hace 20 años y no se mete ahora. Bueno, eso te iba a Silvia preguntar, Magallanes. Hernán. Eso te iba a preguntar. ¿Es este Sí. caso, este testimonio, es un síntoma de cómo trataba la justicia y la policía a las víctimas hace 20 años, pero también Pero es un síntoma de hoy? Pero claro, Marcos, ¿cómo le van a pedir a la justicia los antecedentes de este señor, que hay una mujer que dice que la violó con una pistola en la cabeza y no le figura, no le saltan los antecedentes porque la denuncia se archivó? Imagínate las cosas que puede haber hecho este hombre y no van a saltar. No van a saltar porque hay un sistema de impunidad que lo protege, como lo protege a Macarrón, como lo protege a Robert, como protege a todos los actores que en Río Cuarto sabemos quiénes son, sabemos qué hicieron, y en este juicio lamentablemente no hay un fiscal que se ponga los pantalones largos y acuse, porque lo Rivero está siendo realmente
patético. Parece el auxiliar de Brito y no el representante nuestro del Ministerio Público Fiscal. Es una vergüenza lo que estamos viendo en este juicio y vuelve a suceder lo importante fuera de la sala de audiencia, porque la sala de audiencia, bien decís vos, salvo los jurados populares, que quiero pensar que no los pueden controlar, el resto parece que estuviera todo acordado, incluso el no dejarnos trabajar a los periodistas como debemos trabajar, con las condiciones mínimas para poder contar lo que está pasando en esa sala de audiencias. Bueno, sí, debería ser una instancia absolutamente pública, ¿no? Como ocurre con cualquier juicio de este tipo. Hernán, ¿vos sospechás de que puede no haber acusación de parte de la Fiscalía? Sí, sospecho, porque cerraría, digo, el único elemento que no pueden controlar son los 8 jurados populares, que son los que votan. Pero excluyeron a la querella y fue una exclusión vergonzosa porque no sabemos si Nené Grassi sabe lo que pasó, porque ella estuvo en una ACV y está grave de salud, pero está lúcida, eso quedó claro en las audiencias, y la excluyeron por decisión de sus hijos, es decir, los hermanos de la víctima, pero también de sus nietos, que son los hijos del imputado. Es decir, que Rivero, como bien dijo, está solo y realmente no se ve una actitud acusatoria, conteste con lo que debería hacer. La CASE le dijo en la cara, Marcos, en la cara le dijo que el comisario Sosa le armó una causa. Esa causa la investigó él. Si él lo hubiera imputado a la CASE, hoy estaríamos hablando de otras cosas porque esa imputación hubiera interrumpido la prescripción y se lo podría investigar a la CASE como quiso hacerlo Pizarro, como partícipe en este hecho criminal que se está juzgando. Pero Rivero no lo imputó. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ahora lo denuncia por extorsión cuando sabe que esa causa está prescripta. Nos están tomando el pelo. Este testimonio, Hernán, tan fuerte, ¿no? Tan conmocionante que vos relatabas de esta mujer que ha sido, que relata haber sido víctima de una violación, ¿pensás que puede tener alguna derivación judicial o ya ha pasado tanto tiempo también que se encamina a la impunidad? Mira, en los libros está prescripto, han pasado 20 años, pero a mí me parece que no sería alocado que esta mujer declare en el juicio con todos los recaudos, digamos, como los tomamos nosotros, no revictimizarla, no exponerla, no mencionarla, no dar su nombre. Pero me parece que sería importante que el jurado popular escuche lo que esta mujer tiene para decir de uno de los abogados y voceros más nombrados en lo que va del juicio. Me parece que sería importante. Y por lo demás, yo he puesto a esta mujer en contacto con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad. Se han portado realmente fantástico, con un profesionalismo y una vocación de servicio admirables. Y bueno, y por fin esta mujer que pudo hacer público lo que le pasó y que se mantuvo oculto, va a tener la contención que merece, porque ella también es una víctima de esta justicia patriarcal y de este sistema que garantiza la impunidad. También después del hecho, ella relata, Hernán, cómo se sucedieron algunos episodios tendientes a ocultar todo, ¿no? Por un lado el abogado que la llama ofreciéndole plata, por otro lado la amenaza de que si decía algo iba a aparecer suicidada. Son también, marcan una forma de actuar, ¿no? Sí, la total impunidad, Marcos, la total impunidad de gente que se sintió y se siente todopoderosa y además tiene elementos para sentirlo, porque esto pasó hace mucho tiempo. La mujer salió huyendo de la casa, porque realmente, literalmente salió corriendo. A pesar de las amenazas, hizo la denuncia. Cuando hizo la denuncia no pasaron 15 minutos que la CASE ya sabía. El doctor Carbonetti, abogado de la CASE, la llamó. Ella estaba volviendo a su casa, estaba a 15 cuadras de la comisaría, y ya sabían y le ofrecieron dinero, y a pesar de todo eso, ella insistió y ratificó la denuncia en la Fiscalía de turno. Es decir que esto es otra de las tantas deudas del Poder Judicial con la sociedad de Río Cuarto. Este Poder Judicial tan lamentable, tan complaciente, tan clasista, que tenemos, y que lamentablemente a 15 años del crimen está mostrando el mismo vergonzante rostro que aquel entonces. Las cosas importantes salen o surgen por fuera del ámbito judicial. El ámbito judicial sigue tomando testimonio sobre los amantes, sigue desviando la atención, sigue minimizando pruebas importantes, y bueno, así va a ser muy difícil que se haga justicia. ¿Cómo pensás que puede seguir el juicio, Hernán? Que según decía Rivero la semana pasada, le queda mucho por delante todavía. La verdad que si le queda mucho por delante es un despropósito.
hay un desgaste muy marcado, por ejemplo, en los jurados populares, que se pasan horas y horas escuchando testimonios intrascendentes. Se trajo a un peón rural que trabaja aquí a más de 300 kilómetros para decir que trabajó con Gastón Zárate, si no aportó ningún dato. Se trajo a un médico jubilado para que ratificara en el expediente que escuchó un chisme sobre los amantes de Nora sin aportar ningún dato. Y no se trajo, por ejemplo, a los autores de la autopsia psicológica, que es un documento descomunal, es sin duda la prueba o el documento más elaborado y más preciso que tiene el expediente, y se lo leyó con la voz monótona de la secretaria, cuando además se habían leído antes otra documentación, y el jurado popular no le prestó la más mínima atención. Por eso digo que pareciera que en este juicio no hay fiscal y que Brito hace lo que quiere y también maneja los tiempos. Hemos asistido a interrogatorios alucinantes, donde solo le faltó, por ejemplo, a la mujer de Araujo, solo le faltó preguntarle qué ropa interior usaba y dónde la compraba, porque eran preguntas absolutamente intrascendentes. Así que no lo sé, porque el tribunal esconde todo, esconde los testigos, esconde los tiempos, y el juicio se extenderá hasta que se agote por sí mismo, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hernán Vaca Narvaja, periodista. Hablábamos del testimonio que se publicó en Puntal ayer y hoy también en una continuidad de esa nota, que también lo veíamos aquí en Puntal AM, el testimonio de una mujer que dice haber sido violada hace 20 años por Daniel Lacase, que ofició de vocero de Marcelo Macarrón y que vio cómo en el marco del juicio revivió toda su historia, una historia que nunca salió a la luz porque nunca nadie le prestó atención, nunca nadie le dio el ámbito para poder expresar lo que le había pasado y para que se buscara justicia, ¿no? En el relato no solamente está el hecho en sí, sino también la descripción de la mujer de todo lo que tuvo que vivir después cuando intentó denunciar, cuando intentó que se conociera su historia. Recibió llamados ofreciéndole plata para que se callara, recibió amenazas para que su testimonio no se conociera. Y 20 años después ocurre esto, ¿no? El hecho de que una instancia que Hernán nos decía, controlada como es el juicio por el asesinato de Nora Dalmazo, terminó revolviéndole toda su historia y generándole esta necesidad de expresarla y de que por lo menos se conociera públicamente.